el Evangelio se divide en dos grandes noticias. Una buena y una mala. Pero la buena solo es buena cuando primero se conoce la mala noticia. Así que en esta primera parte vamos a hablar acerca de esa mala noticia. Así que vamos inmediatamente a Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados, quienes todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo igual que todos los demás. Hasta ahí. La mala noticia comienza, o esta noticia comienza diciendo que nosotros éramos objeto de enojo para Dios. Nosotros éramos objeto de enojo. ¿Y por qué éramos objeto de enojo para Dios? Versículo 1, estábamos muertos a causa de nuestra desobediencia y muchos pecados. De nuevo, el Evangelio comienza con una mala noticia. Si bien es cierto, la palabra Evangelio significa las buenas nuevas, pero primero comienza con una mala noticia. Y es que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Por causa de nuestros muchos pecados. Y la consecuencia era que éramos objeto de enojo delante de Dios. Éramos objeto de enojo para Dios por causa de nuestros muchos pecados. Esa es la mala noticia que lastimosamente Dios dice a la humanidad. El apóstol Pablo en el libro de, no está ahí, pero igual lo voy a citar, Romanos capítulo 3, versículo 10, dice que todos estamos excluidos de la presencia de Dios y que nadie busca a Dios. Todos nos hemos apartado. ¿Por causa de qué? Por causa de este pecado que mora en nosotros. Así que entender la radicalidad de la naturaleza humana nos hace valorar lo que entonces va a ser la buena noticia. Pero de nuevo, mastiquemos esto. La mala noticia es que el ser humano, todo género humano, hombre y mujer, ha caído en la trampa, pero no también la consecuencia de vivir una vida que está contaminada con el pecado. Y con el pecado la muerte. Así que el ser humano tiene esa situación, una terrible situación. Ahora, con esto en mente, pasemos a la buena noticia. Versículo 4, aparece el pero de Dios. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, versículo 5, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Versículo 6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Éramos objeto de enojo para Dios. Pero el Señor nos da una buena noticia, que a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados, rumbo a condenación, en un cuerpo mortal en estado de descomposición, miren qué tragedia la del ser humano, pese a eso, el Señor decidió, ¿qué decidió? Amarnos, elegirnos y salvarnos. Versículo 4 dice, Él es rico en misericordia y nos amó tanto. Entonces, cuando yo entiendo cómo estaba y cómo era mi condición, ahora valoro más la salvación. La valoro porque reconozco cómo estaba mi condición. Versículo 6, nos levantó de los muertos. Y en el mismo versículo 6 dice que nos sentó con Él en lugares celestiales. Nos levantó de los muertos y nos sentó con Él y nos unió a Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo comienza en Efesios capítulo 1 diciendo primero nuestra condición y luego nos conecta con lo que Él ha hecho, pese a nuestra condición. Y de eso se trata el ser bendecidos.
Antes estábamos en maldición por causa de nuestra condición pecadora, por causa de nuestra inclinación hacia el pecado. Pero Dios es rico en misericordia y nos amó tanto que nos dio vida, porque estábamos muertos, y nos dio un lugar en los cielos, un lugar en los cielos, junto a su Hijo. ¡Wow! Digiramos, mastiquemos esta gran verdad. No somos cualquier cosa. Esto eleva la dignidad del ser humano. No somos solamente una experiencia material pasajera. No, somos elegidos por Dios, amados por Dios, que ahora tenemos una vida que está con un lugar en los cielos. Esa es la buena noticia que nos debería conmover. Bien, ahora vamos a pasar al conocer quién nos bendijo. Perdón, voy a tomar agua porque estoy un poco nervioso. Bien, vamos a pasar al siguiente texto. ¿Quién fue el que nos bendijo? Evidentemente Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre del Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Quién ha orquestado esta bendición? Dios el Padre. Versículo 3, Dios el Padre. Pasemos al 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. De nuevo, versículo 4. ¿Quién es el autor de esta bendición? Dios nos amó y nos eligió. Miren cómo el escritor, el apóstol Pablo, insiste en enfatizar quién fue el autor de esta gran bendición. Dios el Padre, fue Él. Versículo 4. Versículo 5. Dios decidió de antemano. De nuevo, se insiste en repetir que fue Dios el que se le ocurrió, fue Dios el que nos amó, fue Dios el que decidió de antemano elegirnos o adoptarnos como miembros de su familia. Versículo 6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Versículo 7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. No sé si logran ver conmigo cómo se repite la autoría. Dios Padre nos bendijo, Dios eligió, Dios decidió, Dios los amó, Dios los eligió. El escritor está enfatizando, quiero que conozcan el autor de esta gran bendición que han recibido. Y no termina ahí, seguimos, versículo 11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Y el versículo 14, por favor, dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Y la última línea dice, Dios hizo todo esto. ¡Wow! Pablo, te tomaste 14 versículos y en cada uno de esos versículos repetiste lo mismo. Dios decidió, Dios lo hizo, Dios quiso. ¿Y por qué lo hizo el apóstol Pablo? Porque quiso enfatizar una idea. Dios, Padre, es el autor de la bendición que hoy tenemos. Él decidió hacerlo. Entonces, este capítulo nos muestra que el autor o el que comienza y el que termina toda esta obra de bendición es Dios. Ahora, ¿qué bendición nos ha dado Dios? Primero, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Entonces, la primera bendición es que somos amados y escogidos por Dios. Somos amados
y escogidos por Dios. Respira profundo, por favor, y recibe esto. Dios te ama. Esto es mucho más profundo de lo que mis palabras pueden decir. 2 capítulos más adelante, el apóstol Pablo tiene que decir, cuando pienso en esto, caigo de rodillas y solamente me queda orar, para que el Señor les revele la clase de amor que Él tiene por ustedes. Lo alto, lo profundo y lo extenso que es el amor de Dios por ustedes. Porque parece fácil y rápido decir, Él los amó. Pero es más profundo es más profundo. La bendición que hemos recibido de Dios implica que hemos sido elegidos y amados por Él. Hemos sido adoptados como miembros de su familia. Anótalo. Segunda bendición. Éramos huérfanos, pero ahora tenemos familia. Ahora tenemos padre. Ahora tenemos casa. Ahora tenemos destino. Hemos sido adoptados. Adoptados por Dios. Versículo 7. Compró nuestra libertad. Compró nuestra libertad. Éramos presos del pecado y la condenación, pero Dios decidió comprar nuestra libertad. En el mismo versículo 7 dice, perdonó nuestros pecados. Entonces, nos eligió, nos amó, nos adoptó como sus hijos, nos dio libertad y ha perdonado nuestros pecados, aunque somos responsables de ellos. Díganme si eso no es ser bendecidos. Y no termina ahí. ¡Wow! Es suficiente que no me manden al infierno. Me conformo con eso. Pero la abundancia de su amor es más grande. Que no solamente que nos rescata del infierno, no solamente que nos elige y nos ama, no solamente que nos hace sus hijos y no solo su creación, sino que además de eso nos promete una herencia. Nos promete una herencia en los cielos. Versículo 11. Hemos recibido una herencia en los cielos de parte de Dios. Ninguna hectárea de ningún padre, de ningún abuelo va a compensar o va a compararse con lo que tenemos en el cielo. Y no termina ahí. No termina ahí. Versículo 14. Nos compró para que seamos su pueblo. Somos suyos. Entonces, cuando hablamos de la bendición que hemos recibido de Dios, tenemos que entender que nosotros no éramos merecedores de ella, pero Dios quiso hacerlo y nos bendijo no con algo, no solamente sacándonos de condenación, sino que además de sacarnos de condenación, nos dio una herencia, un propósito, un nombre, una dignidad. Y la carta del apóstol Pedro dice que los ángeles miran con gran expectación mientras ocurren estas cosas, porque aún ellos se sorprenden de que los seres humanos, siendo carne y sangre corruptibles, sean llamados a semejante gloria. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo hizo el Señor? El versículo 5 nos muestra el porqué del Señor. Traje 4 versiones. La NTV nos dice lo siguiente. Dice, y le dio gran gusto hacerlo. Hablando de por qué decidió, después de decir que éramos objeto de enojo para Él, decidió amarnos, elegirnos y perdonarnos. Dice lo siguiente, porque le dio gran gusto hacerlo. En la versión NBLA dice, conforme a la buena intención de su voluntad. En la versión Reina Valera del 60 dice, según el puro afecto de su voluntad. Y en la Biblia del Jubileo dice, por el buen querer de su voluntad. ¿Cuál es el término común? Su buena voluntad. La respuesta es tan simple y profunda como esta. Dios lo decidió hacer simplemente porque Él disfruta ser misericordioso. Porque Él
es misericordioso, porque su amor cubre multitud de pecados. Porque cuando abundó el pecado, ¿qué hizo? Sobreabundó la gracia. Porque Dios es Dios de misericordia y Él se complace en la misericordia. Así que ¿por qué lo hizo aunque no lo merecíamos? Porque Él es así. Y Él se complace en ser misericordioso. Ahora sí, dicho todo esto, pasemos al ¿para qué? ¿Para qué hemos sido bendecidos? ¿Para qué? No termina ahí. Dios nos ha dado tremendas bendiciones, las cuales ya hemos mencionado, y ya dijimos por qué lo hizo. Ahora vamos a ver para qué lo hizo. Entonces, solamente para saber que estamos en la misma página, voy a hacer un remember rapidito. El Evangelio se divide en dos noticias, una buena y una mala. La mala, todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados por causa de nuestra desobediencia. La buena, pero a pesar de eso, Dios decidió elegirnos, amarnos, adoptarnos, darnos herencia y darnos un nombre y un lugar en su reino. Esa es la buena. ¿Por qué lo hizo? Por el puro afecto de su voluntad. Porque se complació en mostrar su amor. ¿Y para qué lo hizo? Vamos a leer. ¿Para qué lo hizo? Versículo 4. Aquí lo tenemos. Versículo 4. ¿Para qué lo hizo? Para que seamos santos e intachables a sus ojos, dice el versículo 4. Y luego el 14 dice, para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Hay que entender estas pequeñas palabritas, ¿no? ¿Para qué? Porque el para qué habla del propósito. ¿Para qué hizo todo esto el Señor? En lo que pude leer de la Escritura, que lo hemos leído, Efesios 1 y Efesios 2, se repitió 2 veces el para qué. Y estudiando un poco y viendo, bueno, son 2 cosas que aparentemente parecen distintas, pero no lo son. Siguiente lámina, por favor. El para qué. Dios nos ha hecho suyos para ser hechos suyos y vivir para su gloria. Vamos a la anterior, hace un momento. Para que seamos santos. La palabra santos, muchos aquí lo saben, significa apartado. Entonces, Dios hizo todo esto para tomarnos para sí mismo, con el propósito de vivir para su gloria. Dios decidió salvarnos, adoptarnos y bendecirnos para que seamos suyos y vivir para su gloria. Aldo, ¿qué significa vivir para la gloria de Dios? Efesios 2:10 dice, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Este versículo nos ayuda a entender cómo vivir para la gloria de Dios. Primero, entender que ahora en Cristo somos la obra maestra de Dios Padre. Él nos creó de nuevo. Y ya vimos por qué lo hizo, por el puro afecto de su voluntad. ¿Pero para qué? Para hacer las buenas obras que preparó tiempo atrás. Y este solo versículo nos muestra 3 ideas fundamentales. Primero, somos una obra maestra de Dios. ¿Por qué una obra maestra? Porque los ángeles miran con gran expectación cómo lo que era barro, Dios lo está haciendo oro. Lo que era digno de condenación, Dios lo está haciendo algo muy glorioso. Así que somos una obra maestra que aún los ángeles miran con gran expectación. Ustedes buscan ángeles y ellos buscan humanos. Segundo, para hacer buenas obras. ¿Para qué nos hizo nacer de nuevo? Para que manifestemos estas buenas obras que Él preparó tiempo atrás. Entonces, vivimos para la gloria de Dios
cuando manifestamos sus buenas obras en la vida de las personas. ¿Ven cómo vamos construyendo la idea? Él nos rescata, nos dice por qué lo hizo y ahora nos está revelando para qué lo hizo, para que manifestemos sus buenas obras que Él preparó tiempo atrás. Y cuando vivimos en esas buenas obras, entonces estamos viviendo para su gloria. Le damos gloria a Dios no cuando decimos gloria a Dios, le damos gloria a Dios cuando vivimos conforme a su voluntad. Cuando manifestamos las buenas obras que Él preparó tiempo atrás. Y esas buenas obras nunca tienen que ver con lo que hago por mí, sino lo que hago por otro. Cuando habla de tiempo atrás, está hablando de eternidad. El salmista dijo, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado. Tiempo atrás habla de eternidad. Dios nos conoció. Y las buenas obras siempre tienen que ver con lo que hago por otros. El gran mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Dios nos rescató, nos bendijo por puro amor, por pura gracia, para que manifestemos las buenas obras que Él preparó tiempo atrás. Y cuando manifestamos esas buenas obras, le damos gloria. Y esas buenas obras siempre tienen que ver con el bendecir a mi prójimo. ¿Cómo se manifiesta esto en la vida diaria? ¿Cómo hago para poder ver en mi vida? ¿Cómo poder ver si mi vida está manifestando las buenas obras que el Señor preparó? Porque como lo dijo el pastor en las reuniones de la mañana, fuimos bendecidos para bendecir. Y como hemos visto en este momento, Dios nos ha bendecido. ¿Cuántos pudieron verlo con lo que leímos? Dios nos ha bendecido, pero no termina ahí. Nos bendijo para que ahora podamos bendecir, para que ahora podamos manifestar esas buenas obras en la vida de otras personas. Segunda de Corintios 9:8 dice, Dios proveerá con generosidad. Miren qué interesante. Todo lo que necesiten. Entonces tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra. De nuevo la palabra para. ¿Y recuerdan qué significa para? El propósito de algo. ¿Para qué? Para compartir con otros. Miren cómo este versículo conecta el recibir la bendición de Dios con el compartirla con otros. Siempre está interconectado el recibir con el dar. Dios los proveerá, Dios les dará con mucha generosidad para que compartan con otros. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. ¿Por qué? Tal como Dios los ha perdonado a ustedes, así como ustedes fueron perdonados, es decir, recibieron bendición, así también ustedes perdonen a otros, es decir, extiendan esa bendición. Esta es la forma en la que manifestamos estas buenas obras. En la vida diaria, en la cotidianidad de la vida, pero con propósito. Recibiendo provisión y compartiéndola con otros. Recibiendo perdón y perdonando a los demás. Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagan el bien. ¿A quiénes? A sí mismos. A todos. Hagan el bien a otros, a todos, en especial a los de la familia de la fe. Siempre que tengan la oportunidad, hagan el bien a otros, para que manifiesten las buenas obras del Padre y entonces vivan para su gloria. Y entonces cumplan el propósito de ser canal de bendición a los demás. Romanos 12:13 dice, estén listos. ¿Para qué? ¿Para pelear? No, para ayudar.
para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Está pasando una prueba, bien hecho. No. Para ayudar a los hijos de Dios hay que estar listos para toda buena obra. ¿Cómo puedo separar esto para bendecir a una persona cada mes? Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes, si nosotros, los que antes estábamos muertos, los que antes estábamos en condenación, los que antes estábamos rumbo a descomposición, ustedes son ahora un pueblo ¿qué? Elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión suya. Él los compró. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Dios nos puede pedir que manifestemos la bondad a los demás porque Él nos ha manifestado a nosotros su bondad. Así que el apóstol Pedro dice, ahora pueden, antes no podían, pero ahora pueden mostrar la bondad de Dios a otros. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. ¿Ven cómo caminamos esa ruta tan preciosa de Efesios capítulo 1 y capítulo 2? Pablo es tan increíble que es tan exagerado, así como yo. Y él dice, eran objeto de enojo para Dios, estaban muertos, sin herencia, sin nada, de nada. Y nos pone en el piso. Y luego agrega, pero Dios. Y conecta la buena noticia. Y nos da una tras otra, amados, elegidos, adoptados, con herencia, con propósito. Nos bombardea de bendiciones que hemos recibido de Dios. Y me faltó una. Hemos recibido el Espíritu Santo como garantía de que estas cosas serán recibidas. ¡Wow! Totalmente bendecidos. Y ahora nos dice por qué. ¿Por qué? ¿Por qué hizo todo esto? Por el puro afecto de su voluntad. Por puro amor. ¿Y para qué? Para que sea suyo y vivas para su gloria. ¿Y cómo vivo para su gloria? Manifiesta las buenas obras que Él preparó tiempo atrás. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Compramos un carro, qué bueno que es eso. No. Bendice al que tienes al lado. Perdona al que te ofendió. Mira la necesidad del hermano. Sé canal. Amén. Pongámonos de pie, por favor.